buenos días, ¿cómo están? Buenos días, qué bueno. Bueno, como dijo el maestro, venimos del Instituto de Ecología, o INECOL. Estamos ubicados enfrente de la unidad deportiva. ¿Ya nos conocen? Bueno, somos un centro de investigación científica de CONACYT. Básicamente se trabajan aspectos de ecología, con plantas y con animales. Ahora en el marco del festejo de la niña y de la mujer en la ciencia, que fue primero en febrero a nivel nacional, y ya hay festejo el 11 de marzo a nivel internacional, se están dando una serie de pláticas de estudiantes y de investigadoras del INECOL, enfocadas básicamente a que ustedes conozcan el camino que ellas han por el que ellas han andado hasta llegar hasta lo que han logrado ahora, y que vean ustedes que aunque no es sencillo, tampoco es imposible, y que vean ustedes como una alternativa también la carrera científica. Entonces ahora la doctora Frédéric Reberchon, ella es originaria de Francia, les va a compartir su experiencia y la línea de investigación que ella trabaja. Gracias, Karina. Buenos días a todas y todos. Pues les voy a platicar un poco, como comentaba Karina, de mi trayectoria, ¿no? Porque entiendo que ustedes están como a nivel prepa, entonces pues pronto les tocará también, o ya a lo mejor ya saben, decidir qué camino van a seguir después, ¿no? Si la universidad o en qué van a andar. Entonces pues les voy a platicar un poco algunas de las preguntas que yo me hice cuando hace muchos años estaba en la prepa, y pues ojalá les pueda servir. Como les comentó Karina, estamos en marzo, y bueno, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, y todo el mes de marzo hay muchos, pues, conmemoraciones, ¿no? Un poco, y me van a decir por qué, ¿no? Entonces yo primero les quería preguntar esto. Quería preguntar si saben por qué el 8 de marzo festejamos el Día Internacional de la Mujer. ¿Saben por qué el 8 de marzo? ¿Alguien sabe? ¿No? Ok. Bueno, ya habrán visto las marchas, ¿no? A lo mejor ya fueron a las marchas del 8 de marzo. Entonces, estas marchas están encaminadas a pedir igualdad de derechos, ¿no? Derechos laborales, derechos pues, a la salud, ¿no? Igual que los hombres. ¿Por qué el 8 de marzo? Porque en 1908 hubo una huelga muy grande en Estados Unidos, ¿no? En Nueva York, precisamente, donde algunas mujeres que trabajaban en una fábrica decidieron ponerse en huelga porque querían el mismo salario que los compañeros masculinos que hacían la misma chamba, ¿no? Y además decían, no queremos trabajar más de 10 horas al día. 10 horas, imagínense al día, es un montón, ¿no? Y entonces se pusieron en huelga, y su manera de ponerse en huelga fue, no vamos a dejar la fábrica, nos vamos a quedar aquí dentro hasta que nos resuelven cosas que ahorita decimos, pues es obvio, ¿no? Claro que era su derecho. Y entonces el dueño dijo, claro, no quieren salir, entonces van a ver, y cerró, y Comiaque, ¿no? La empresa, y la fábrica se incendió, y entonces todas esas mujeres pues fallecieron. Entonces eso fue hace muchos años, pero por eso el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, no se festejó, bueno, no se festejó, no es un festejo, ¿no? No se conmemoró hasta mucho después, y les quería platicar un poquito, ¿no? De por qué estamos dando esas charlas y por qué es importante recordar, ¿no? Seamos hombre o mujer. Entonces, en 1909, es decir, un año, ¿no? Después de esta tragedia, se conmemoró un Día de la Mujer en Estados Unidos como para recordar esa tragedia. Y curiosamente, todo ese movimiento feminista, podríamos decir, pues fue muy ligada a partidos socialistas, ¿no? Como que una parte de la sociedad no importaba para nada. Después, en Dinamarca se propuso establecer un Día de la Mujer, pero nunca se pusieron realmente de acuerdo para establecer una fecha precisa. Sobre todo lo que querían las mujeres en ese momento era poder votar, ¿no? Y poder expresar su derecho a tomar decisiones. Entonces hubo una serie de eventos, ¿no? En los siguientes años, por ejemplo en 1911, un Día de la Mujer, pero ahí se había celebrado el 19 de marzo, porque no lo sé, para pedir esos derechos de trabajo, de poder estudiar, ¿no? Igual que los hombres, de poder educarse. Y una
una fecha muy importante fue 1917. 1917 es el año de la Revolución Socialista en Rusia, ¿no? No sé si se lo vieron en sus clases de historia. Cuando hubo una revolución y el zar pues ya dejó de ser el zar y entonces fue el Partido Comunista el que empezó a dirigir todo. Y entonces empezó por también huelgas de mujeres en Rusia, ¿no? Entonces las mujeres sí han sido muy activas desde hace mucho tiempo. Y entonces luego como que se empezaba a conmemorar el 8 de marzo en diferentes países, ¿no? Y principalmente por los partidos socialistas sin que hubiera realmente como algo oficial hasta 1977, que fue cuando las Naciones Unidas dijeron, ok, 8 de marzo lo tenemos que conmemorar y a nivel internacional. Eso no es hace tanto, ¿no? Bueno, ustedes son jóvenes, ¿no? Pero yo casi nací del 77, ¿no? 3 años después. Entonces no es hace mucho tiempo que ya podemos como conmemorar ese derecho. Bueno, nosotras las que damos las charlas somos científicas y también tenemos nuestro día, el Día de las Mujeres Científicas, que es el 11 de febrero, ¿no? ¿Por qué se celebra? Para dos cosas. Uno, para fomentar las vocaciones científicas en niñas y jóvenes, ¿no? Para que las niñas y jóvenes no sientan que las carreras científicas son para o gente súper inteligente, ¿no? Casi premios Nobel, o solo para hombres, ¿no? Entonces, también el 11 de febrero se hacen muchas actividades para que, pues no sé, niñas y jóvenes puedan ir a los institutos a ver qué se hace y pues diferentes charlas, ¿no? Que estamos dando. Y la otra parte también es para recordar que incluso las mujeres científicas tenemos los mismos derechos y las mismas condiciones, ¿no? Que los hombres. Hay estudios que salieron hace no tanto y que dicen que cuando a los hombres les preguntas, oye, ¿conoces a alguien que trabaje con tal y tal y tal y tal tema? Siempre se les ocurren hombres que trabajen con estos temas. Nunca se les ocurren, nunca. Pocas veces se les ocurren mujeres, ¿no? Entonces, esa fecha es también para recordar eso, ¿no? Que pues hay mujeres científicas que están trabajando y trabajando muy bien. Hay una nota que les pongo aquí que salió, es una nota de divulgación, les puedo mandar el link si les interesa, salió como hace un par de años en la página de UNECOL, donde dicen científicas, la aguja en el pajar, ¿no? Y justo están enfatizando eso, que cuando a alguien le preguntamos, oye, ¿tú conoces un científico famoso? Pues siempre se nos va a ocurrir, no sé, Einstein, ¿no? Newton, pero mujeres no tanto, ¿no? Entonces, hace un par de años yo pregunté a mis estudiantes, dije, a ver, o sea, ¿quiénes son las mujeres que a ti te inspiraron, no? Porque una de las cosas que dicen es que hay menos mujeres en la ciencia, porque a veces no tenemos modelos, no tenemos a alguien que decimos, ah, claro, pues ella, yo conocí a una mujer que estuvo trabajando y hacía cosas bien padres trabajando con, no sé, lobos o plantas o X cosas. Entonces también esas charlas están encaminadas a eso, ¿no? Que puedan ver que sí hay mujeres que trabajamos con ciencia y la verdad pues lo disfrutamos, ¿no? Entonces yo les pregunté a mis estudiantes quiénes eran las científicas que a ellas les había inspirado para seguir en la ciencia. Entonces algunas mencionaron a Marie Curie, ¿no? Muy famosa, el descubrimiento de la radioactividad, ¿no? Del uranio, etc. Otras mencionaron a Elia Bravo, que fue la primera botánica mexicana, trabajó ella con cactáceas, ¿no? sé si habían oído hablar de ella. Jane Goodall es otro ejemplo, ¿no? Jane Goodall es una investigadora inglesa, seguramente lo han oído también, que trabajó con chimpancés. Se fue a África desde muy joven, tiene una vida así increíble, deberían hacer una película. Trabajó con conservación de chimpancés, ¿no? Y ahora tiene más de 90 años y está viajando por todo el mundo para promover, ¿no? El cuidado del medio ambiente y acciones que podemos hacer contra el cambio climático. De veras una persona muy inspiradora. Y otras mencionaron a Graciela Calderón. Graciela Calderón es una botánica, que es pues, miembro fundadora del INECOL, donde trabajamos nosotros, ¿no? Y pues su amor a las plantas hizo que pues, nosotros ahora podamos estar trabajando en Pátzcuaro en el Centro Nacional del Jardín, ¿no? Estos son algunos de los ejemplos. Yo soy microbióloga, entonces les voy a platicar también de mujeres famosas en la microbiología. No sabía muy bien en qué nivel estaban ustedes, ¿no? Entonces, te incluí una definición de la microbiología, estando en preparación, pues saben qué es la microbiología. Micro, entonces chiquito, ¿no? Bio, vida, y biología es la ciencia. Desde la ciencia de cosas chiquitas. Entonces es una ciencia un poco rara, porque si pensamos, no sé, en botánicos, pues son los que trabajan con plantas, ¿no? Hay gente que trabaja con animales. Nosotros no es que trabajamos con un organismo en particular, sino que solo trabajamos con cosas chiquitas, ¿no? Es un poco curioso. Y podemos trabajar con diferentes cosas. Podemos trabajar con virus, por ejemplo, ¿no? Pero hay personas que se dedican a eso.
microbiólogos que trabajan con bacterias, con hongos, ¿no? Entonces hay muchas formas de vida chiquitas que son distintas. Entonces ahí, por ejemplo, yo trabajo principalmente con bacterias que están acá, ¿no? Y que no podemos ver a simple ojo. Yo necesito pues, de un microscopio para poder estudiar, ¿no? Mi objeto de estudio. Y entonces aquí les pongo una escala para que vean, las bacterias son más chiquitas que las células de nuestro cuerpo, que un cabello, ¿no? Que insectos, que personas, obviamente. Entonces la microbiología es eso, la ciencia de las cosas chiquitas. Entonces, algunas mujeres famosas de la microbiología, muchas de ellas hasta apenas desde que empezamos a conmemorar, ¿no? El Día de las Mujeres Científicas, pues ya se conoce su contribución, porque obviamente cuando hicieron su trabajo hace, no sé, un siglo o 2 siglos, nadie lo reconoció, ¿no? Entonces, una es Fanny Hess. Ella no era científica como tal, sino que era asistente en un laboratorio, asistente de su esposo, que obviamente no le pagaba nada, ¿no? Y entonces, en microbiología, no sé si han tenido prácticas de microbiología, quizás en la escuela, trabajamos con esas cajitas que se llaman cajas Petri, ¿no? Entonces, las bacterias necesitamos crecerlas en esas cajitas y entonces les ponemos agar, que es una sustancia especial para poder crecerlas ahí, es como algo tipo gelatinoso. Justamente antes se trabajaba con gelatina porque a nadie se le había ocurrido que el agar podría ser usado para crecer esos microorganismos, salvo a Fanny Hess, porque ella usaba el agar, que es una sustancia que viene de esta alga, para hacer mermeladas. Y entonces cuando su esposo estaba ahí en el laboratorio sufriendo porque la gelatina se le fundía y no sé qué, ella decía, pero ¿por qué no usas agar? ¿No? Y eso en microbiología fue una revolución. Ahora, a la fecha, todos usamos agar, ¿no? Obviamente nadie reconoce su contribución hasta mucho después. Sí, les pongo una foto. Otra de las personas muy inspiradoras es Alice Evans. Alice Evans era norteamericana y ella consiguió una beca para irse a estudiar agronomía en Cornell, ¿no? Una universidad muy prestigiosa de Estados Unidos, y empezó a trabajar con brucelosis o fiebre de Malta. Y entonces se dio cuenta que la causa, bueno, que había mucha gente que tomaba leche bronca, por así decirlo, y luego se moría, ¿no? Entonces, si algo hay que causa eso, y entonces descubrió que era como una bacteria que causaba eso, ¿no? La bacteria causante de brucelosis, y entonces encontró que si pasteurizábamos la leche, entonces ya no nos pasaba nada. Intentó, pues, comunicarlo, ¿no? A sus colegas para que sí se llevaran a cabo campañas de pasteurización de la leche, y obvio los colegas, los masculinos, ni le hacían caso, ¿no? Porque uno era mujer y dos no tenía doctorado, entonces era, no había que... Y ellos volvieron a hacer los mismos experimentos, encontraron lo mismo y entonces ya dijeron, quizás sí tenía razón Alice Evans, ¿no? Entonces, gracias a ella nos podemos tomar vaso de leche sin morirnos en el intento, ¿no? Entonces hay que agradecer. Otra persona muy inspiradora es Ruth Moore, que fue también norteamericana, microbióloga, y además ella era una persona negra, ¿no? Una persona de color, de doble discriminación, imagínense, ¿no? Fue la primera mujer negra en integrar la Sociedad Norteamericana de Microbiología, ¿no? Entonces, después se volvió muy activista para el derecho de las personas de color a participar en la ciencia, y ella tiene trabajos muy destacados sobre tuberculosis, ¿no? Que es un bacillus también que causa esta enfermedad, y sobre las bacterias que nos ocasionan caries y problemas dentales. Otra de los casos un poco tristes, ¿no? De contribuciones muy importantes, es Elizabeth Buggy, que ella trabajó en el descubrimiento de la streptomicina, que es un antibiótico muy famoso que se obtiene a partir de una bacteria que se llama Streptomyces. Es un antibiótico como de amplio espectro, se usa entre otras cosas para tratar la tuberculosis, pero para muchas otras enfermedades. Entonces era todo un grupo de colegas, ella siendo la única mujer, trabajando y descubriendo ese compuesto. Y al momento que los colegas decidieron patentar ese descubrimiento, es decir, empezar a recibir dinero, porque ya habían encontrado una medicina bien importante, dejaron su nombre fuera. Y entonces dijeron, no, pero ella es mujer, ¿no? Seguramente te va a pasar. Entonces va a tener hijos, ¿para qué le importa, no? Tener su nombre en la patente, recibir dinero, si va a depender del nombre. Entonces la dejaron fuera, ¿no? Entonces es bastante triste. Uno de sus colaboradores incluso recibió el premio Nobel por ese descubrimiento, ¿no? Entonces, es algo muy fuerte. Y en mi último caso pues mi último ejemplo, ¿no? De mujeres destacadas, pero hay un montón, sería Esther Lederberg, que es una persona que trabajaba con virus, justamente, virus que se llaman fagos y que atacan a las bacterias. Entonces, su descubrimiento, ella trabajaba con su esposo, ¿no? También, pues, microbiólogo destacado,
Y entonces sus descubrimientos hicieron una revolución en biología molecular, ¿no? Que es una disciplina que usamos mucho en microbiología. Sin embargo, pues el esposo siempre la dejaba un poco de lado en las colaboraciones, ¿no? Hasta que vino hasta acá y se divorció, y entonces después se fue a California e incluso fundó su propio centro, ¿no? Pero lo triste un poco es que pues ella tuvo que como dejar de lado su vida personal para poder destacar en la ciencia, ¿no? Que eso también son cosas muy fuertes y no tendríamos que escoger entre ambos, ¿no? Listo. Bueno, entonces esos son mis ejemplos, ¿no? Para mostrarles. Ahora les voy a platicar un poco de mi camino. No va a ser tan destacado porque tengo un premio Nobel ni nada de eso, ¿no? Pero bueno, eso debe ser el objetivo de esas charlas. A lo mejor, bueno, yo cuando era chiquita pensaba que los científicos tenían que tener vocación, ¿no? Que un niño desde los 2 años casi sabía que quería ser científico y estudiar que los pájaros o que las plantas. No sé ustedes, ¿no? Yo llegué hasta la prepa, incluso a la carrera, y no sabía qué quería hacer. Entonces, el mensaje es un poco eso también, ¿no? A lo mejor y ahorita no saben qué van a hacer después, pero yo creo que no importa y todavía tienen mucho tiempo para poderlo decidir. Yo de niña no sabía qué quería hacer, solo sabía que me gustaban los caballos, ¿no? Y entonces decidí entre varias cosas. Primero dije, no, quiero ser poeta o escritora, ¿no? Y luego leía lo que escribía y dije, no me gusta lo que escribo, es porque escribo bien, ¿no? Entonces quizás no en mi carrera no debería encaminarme ahí. Luego vi las películas de Indiana Jones, ¿no? Yo tan viejita soy que las vi en el cine, y entonces pues, no, quiero ser arqueólogo, ¿no? Eso está padrísimo, ¿no? Luego ya, como que cambié un poco de opinión, vi otras películas como las de Crocodile Dundee, que es como un explorador en Australia, no sé si las hayan visto, son también películas muy viejitas, pero muy divertidas. Entonces decidí que quería ser veterinaria en Australia, eso, quería ir a Australia. Y entonces en la secu, no sé cómo sea en México, nosotros en Francia en la secundaria te mandan 1 semana o 2 semanas a hacer una estancia con un profesionista, puede ser cualquier cosa, solo un acercamiento al mundo laboral. Entonces yo quiero ser veterinaria, o yo no iba a ir a Australia 1 semana, pero me fui con el veterinario que estaba abajo de mi casa y le pregunté si podría hacer mi estancia ahí contigo. Sí, claro. Entonces estuve 1 semana con un veterinario y el primer día me desmayé, porque la primera operación o cirugía que le tocó hacer fue esterilización de un gato. Y el olor a, no sé, quemado y formol y así, y hasta, señor, les prometo, aquí se está grabando, los testículos del gatito así, yo me desmayé. Y el día el veterinario dijo, ¿sabes qué? Yo creo que tú quizás deberías quedarte en la sala de espera, nomás acariciando a los gatitos y a los perritos, para que no se estresen, te va a ir bien. Y dije, quizás veterinario tampoco es para mí. Entonces, al momento de escoger la carrera, no estaba como tan convencida. Muchas veces decimos es que a las mujeres se les desanima un poco a seguir una carrera científica. En Francia la verdad no es así, al contrario creo que nos animan un poco porque se supone, no sé si es cierto, no se supone que carreras científicas pues son carreras quizás donde ganas un poco más de dinero, más estables, ¿no? Que si eres como profesor de literatura o algo así. Entonces yo dije, bueno, agronomía, voy a estudiar agronomía, sin estar muy convencida. Y me quedé pues en la ciudad natal de donde soy, que se llama Nancy, en Francia, es aquí, ¿no? En el noreste de Francia, cerca de Alemania, y es una ciudad estudiantil, entonces la verdad es que había muchas cosas que yo quisiera estudiar, quedándome en esta ciudad viviendo con mis papás, ¿no? Entonces esa es la escuela de agronomía de Nancy donde estudio. Una particularidad de estas escuelas de ingenieros en Francia del sistema es que los 2 primeros años son comunes a todos los ingenieros, es decir, ingenieros agrónomos, pero también hay ingeniero mecánico, que no sé qué, ¿no? O ingeniero en, no sé, mecánica. Entonces, los 2 primeros años son muy difíciles porque tuve clases, por ejemplo, de mecánica de fluidos, termodinámica, yo no entendía nada, no me gustaba, era horrible y dije, ¿qué hago aquí, no? Seguí, de todas formas, y después de estos 2 años como de prepedéutico, como le dicen en México, entonces ya ingresé a lo que era propiamente agronomía, y ahí sí hubo clases que sí me gustaron un montón, ¿no? Vimos como cosas como botánica, fitopatología, ¿no? Que es como las enfermedades de las plantas, cosas del suelo, me gustaba mucho pensar que en el suelo pasaban cosas muy interesantes, pero había clases que odié, ¿no? Recuerdo una en particular, que era enfermedades diarreicas del cuerpo. 4 horas hablando de la diarrea del cuerpo, y dije, no, creo que eso tampoco es lo mismo. Otra de las cosas que me tenía un poco insatisfecha es que yo seguía viviendo con mis papás a los 22 años.
Sé que en México es un poco diferente, pero en Francia, si a más de los 20 ya sigues con tus papás, como ya salte de aquí, ¿no? O sea, como que nosotros solemos salir mucho antes. Mis papás me dijeron, mientras estudias en tu ciudad, no te vamos a pagar un departamento ni nada de eso, ¿no? O sea, si tú te quieres ir, consíguete una beca y ve cómo lo haces. Entonces yo conseguí una beca. Además de platicarles un poco de mis traumas, también les quería poner como algunos mensajes quizás que ojalá les puedan servir y si no, no pasa nada, ¿no? Entonces justo eso, si inician, ahorita no saben muy bien qué van a estudiar, empiezan una carrera y se dan cuenta que no les gusta tanto, en mi experiencia no importa, porque siempre hay como formas de saltar de un paso a otro, ¿no? Conexiones, y es lo que aprendieron, seguramente les va a servir, pero se pueden mover, ¿no? No es una decisión final, especialmente a los 18, 19 años, o sea, ustedes son muy jóvenes como para tomar decisiones tan fuertes, ¿no? Entonces, eso es mi experiencia para quitarles un poco de presión ahorita. Entonces, lo que hicimos en la carrera con algunos de mis compañeros fue fundar una asociación para abordar temas que sí nos gustaban. Y esa asociación se llamaba Eco-Ecuador, entonces éramos como 5 o 6 compañeros, y esa asociación era como para colectar información de cómo se manejaban los bosques en parques nacionales de Francia y de otros países. Entonces empezamos con eso, hasta conseguimos financiamiento, ya no sé cómo, con pues, lo equivalente al gobierno del estado, cosas así, y hasta pudimos viajar, porque lo que hicimos fue una comparación de parques nacionales franceses contra Ecuador, ni me acuerdo por qué Ecuador fue el país que se escogió para empezar. Entonces hasta pudimos viajar a Ecuador. Yo era la primera vez que me subí a un avión transatlántico, o sea, fue así, wow, pues, descubrir como otro mundo, ¿no? Entonces hay como proyectos que o iniciativas que uno puede tomar para intentar pues, hacer cosas que sí le gustan, aunque la carrera en general no es algo que nos emocione demasiado. Y entonces después, para retomar eso de que dijo que quería salir de mi casa, vino una persona a platicarnos en la carrera de becas de intercambio dentro de universidades europeas. Yo sé que es un contexto diferente porque eso es para la Unión Europea y aquí estamos en México. Sin embargo, existen también becas, ¿no? En México como para moverse y ir a descubrir otras cosas, ¿no? Yo no me acuerdo cuáles, pero tengo una estudiante que se fue a Argentina así a nivel de la licenciatura aplicando a estas becas. Entonces puedo buscar la información. Entonces yo ya apliqué esas becas y me fui a una universidad que se llama Wageningen, que está en Holanda. Aquí está mi ciudad francesa y ahí es la ciudad donde me fui a Holanda. O sea, en realidad no me fui muy lejos, ¿no? Son 5 horas, pero para mí ya era cambiar de país y estuvo increíble, ¿no? Y salir de mi casa. Entonces, ese es el pueblito universitario de Wageningen, que es relativamente famoso para ciencias ambientales y agrícolas. Inicialmente iba a ser 6 meses, era una beca para 6 meses. No me gustó tanto, ahí sí ya me encontré, ¿no? Que decidí quedarme para la maestría y acabé quedándome 2 años. Recuerdo el primer curso que tomamos, nos hicieron adquirir ese libro de ciencias ambientales y ese libro me fascinó y que quería hacer, no quiero estudiar la diarrea del cuerpo, quiero estudiar ciencias ambientales, que era como restauración ecológica, remediación de ecosistemas contaminados, etc., ¿no? Ahí sí, eso sí es lo que me interesa. Otra de las ventajas de haberme salido de mi casa es que en esa universidad había mucha gente de fuera. Yo venía de una ciudad pues, francesa donde puros franceses, somos muy amables los franceses, pero luego es bueno como descubrir otras culturas, ¿no? Y entonces ahí tenía amigos pues, de México, con mi primer contacto con México directamente, de Nepal, de Etiopía, o sea, mucha gente que venía, ¿no? Y entonces yo veía que los europeos un poco privilegiados llegábamos como pues de intercambio con una beca, pero había mucha gente que venía a estudiar maestría para contestar a preguntas muy específicas o problemas muy específicos de su casa. Por ejemplo, un compañero de Egipto, me acuerdo, decía, es que yo en mi casa, bueno, al lado de mi pueblo, acaban de construir una presa enorme, ¿no? Se llama Aswan, y entonces eso causó muchos problemas de deforestación, de salinización del suelo, etc. Y yo quiero solucionar esto, ¿no? Y entonces uno con su crisis existencial ahí, pues los que sí de verdad tenían problemas, y como que te ponen las cosas en perspectiva, ¿no? Entonces eso fue la maestría. Y entonces dentro de ese programa, de las cosas que nos incentivaban a hacer, y había becas también para hacerlo, era vete a otro país a hacer una estancia, porque ahí sigues descubriendo y abriendo el panorama. Yo tenía amigos mexicanos y entonces me consiguieron contacto porque yo quería mejorar mi español en México, ¿no? Y entonces llegué a México un poco
totalmente al azar. Y llegué a la Ciudad de México en la UNAM, en el Instituto de Geología, en un proyecto que duró 3 meses con la doctora Pilar Ortega y la doctora Cristina Chive, que siguen pues, siendo colaboradoras mías, ¿no? El proyecto era súper bonito, era sobre el ex lago de Texcoco, que es donde querían construir el aeropuerto, no sé si se acuerdan, que son suelos súper salinos. Se estaban viendo qué tipo de plantas podían crecer en esas concentraciones de sales así muy altas y cómo podíamos remediar esos suelos. Y para mí fue súper lindo, porque pues, primero había campo, pero además una parte de laboratorio, ya me volví toda una científica y ya me empezaba a gustar bastante ese aspecto, ¿no? Y me encantó México. Y durante esa estancia conocí al que fue posteriormente mi asesor de maestría, bueno, de proyecto de tesis, que es el doctor Christian Prat, que es francés, pero trabaja para un instituto francés que tiene muchas colaboraciones con países de Sudamérica. Y entonces él me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo un proyecto en Michoacán y es de remediación de suelos, ¿no? O sea, intentar mitigar la erosión que hay en un pueblito que se llama Atecuaro, que está cerca de Morelia, no sé si lo conozcan, hay muchas públicas. ¿Por qué no vienes y haces tu trabajo de campo ahí conmigo, ¿no? Si te interesa? Y entonces ya regresé como un año después a Atecuaro, Michoacán. Eso fue hace 20 años. O sea, en 2004, y si en 2004 me hubieran dicho, vas a regresar a Michoacán y ahí trabajarás, y ahí te casarás, y así, yo hubiera dicho, claro que es raro, pero pues, a mí es Michoacán. Y entonces me siguió encantando México y ya estaba convencida de que la ciencia es lo que quería hacer. Y la verdad es que también para hacer esos posgrados, no es que me lo financiaban mis papás, hay becas para hacer eso, ¿no? Entonces la maestría era una beca de la Unión Europea, ¿no? Y para el doctorado conseguí una beca de la UNAM para poder seguir. Entonces, y son becas buenas, ¿no? Digo, uno tiene que estar seguro que quiere hacer ciencia, no solo meterse a un doctorado por la beca, ¿no? Creo que son 4 años, pues hay que estar convencido, pero hay becas buenas y es un salario bastante digno, ¿no? Para hacer ese trabajo. Entonces regresé al doctorado a la Ciudad de México, igual con mis asesoras anteriores de la primera vez en el Instituto de Geología de la UNAM, y ahí trabajé con hongos micorrízicos, son hongos que forman simbiosis con árboles, y entonces trabajamos en suelos volcánicos en una sierra que está al sur de la Ciudad de México, colindando con Morelos, que se llama la Sierra del Chichinautzin, es una zona protegida, según, pero hay un montón de deforestación y de incendios. Entonces lo que hacen es estrategias de reforestación y siembran, sobre todo con pino. Sin embargo, pues ponen así como 1 millón de pinos para decir, ya sembramos 1 millón de pinos, pero si uno regresa al mes, o sea, ya del 1 millón de pinos sobrevivieron 3, ¿no? Entonces no hablan mucho de las tasas de éxito. Y lo que pasa es que estos pinos, no sé si lo sepan, pero sus amigos son los hongos y forman una simbiosis, una relación muy estrecha con hongos, que sin esos hongos los pinos no pueden sobrevivir en realidad, ¿no? Es una simbiosis obligada. Los pinos necesitan la fuerza de la pareja hongo para poder sobrevivir. Entonces lo que hicimos nosotros fue documentar todos los hongos que estaban asociados a estos árboles para intentar ir a los viveros y decirles, ¿sabes qué? Hemos visto que esas especies que pueden servir las podrías inocular, ¿no? En tus plantitas de vivero para que después sí haya una tasa de éxito pues, bastante más alta al momento de reforestar, ¿no? Entonces fue un proyecto súper lindo porque como todos los que trabajamos con hongos, en época de lluvias nos la pasamos en el bosque, ¿no? Hay que ir al bosque, a ver qué hongos hay, y eso durante 3 años seguidos, entonces estuvo súper bien. Regresando a la parte como mujeres en la ciencia, y mujeres en la ciencia en México, cuando vas al campo, pues obvio siendo mujeres no te vas sola al campo, ¿no? Entonces a mí me dijeron, tú no te puedes ir sola al campo nunca, ¿no? Yo siendo europea yo no entendía por qué, y entonces, bueno, ya después entendí. Y entonces ya tenía que reclutar a todos mis amigos, así que no me quieres acompañar, por favor, porque eran un montón de salidas. Entonces, bueno, esas son como de las cosas que nos toca enfrentar, pero las solucionamos, no hay problema. Y además de la parte como campo, también había una parte de laboratorio que estuvo muy lindo, ¿no? O sea, creo que son cosas bonitas de la ciencia que siempre nos metemos a cosas nuevas y uno no se aburre, porque va a campo, y luego le toca dar charlas, ¿no? De tesis, o luego le toca irse al laboratorio, luego, pues muchas actividades distintas, que eso hace que, pues es una carrera donde uno hace cosas diferentes todo el tiempo y eso a mí me gusta. Como cualquier etapa en la vida, hay cosas, hubo momentos súper difíciles, ¿no? O sea, son 4 años y es mucho estrés y luego yo me peleaba con mi asesora y así, entonces era un poco complicado. Entonces ahí van otra vez como algunos consejos quizás que creo que no son necesariamente solo para la ciencia, sino en general. La primera súper importante es
tener una red de apoyo, ¿no? Puede ser la familia, yo estaba en México, mi familia en Francia, creo que no era como lo más práctico, pero la gente del laboratorio nos ayudábamos un montón, ¿no? Todos ahí nos ayudábamos, si uno necesitaba ir al campo íbamos todos, en el laboratorio nos apoyábamos, salíamos un montón también los fines de semana, o sea, nos volvimos amigos y eso como para salud mental ayudó muchísimo, ¿no? Entonces ahí es algo que creo que es muy importante. Y la otra es no encasillarse. Uno puede pensar, pero en la ciencia te toca trabajar con un insecto tal y entonces toda la vida vas a trabajar con el insecto tal y pues a lo mejor necesitan ver otras cosas. Pues siempre estamos viendo otras cosas, la verdad es que no nos especializamos tanto. En el doctorado yo trabajaba con hongos, pero cada vez que un amigo mío que trabajaba con otras cosas iba al campo, yo sí me podía apuntar, cada vez me apuntaba. Y creo que eso abre mucho la perspectiva y te fomenta un poco la creatividad para tener otras ideas, ¿no? Y conocer nuevos lugares, ¿no? Ya me gusta viajar, pero hablo mucho de eso. Entonces, gracias a eso de como meterme en otros proyectos no más bien chismosa, fui a ayudar a muestrear a Puerto Ciénegas, por ejemplo en Coahuila, conocí el pico de Orizaba, ahí sí para muestrear hongos también, ¿no? Que fue increíble. Y entonces ahí, ayudando como amigos, acuérdense ahí como de chismosa, como les decía, en realidad consolidé mi red de apoyo, porque esos amigos de hace 20 años siguen siendo mis amigos ahorita y hasta mis colegas. Entonces, esto es algo muy padre también de la ciencia, que nos da la oportunidad de trabajar con amigos y eso es lo más maravilloso. Listo. En la ciencia, cuando acabamos con el doctorado, es muy poco probable que te contraten justo después como investigador, ¿no? Entonces, normalmente lo que necesitamos es como una especialización, algo así, que se llama postdoctorado. Puede ser 1 año, 2 años, 3 años, hay gente que se echa incluso 5 años. Es como un trabajo, pero no estable, ¿no? Te lo vendo. Entonces, ahí yo conseguí un postdoctorado en Australia. Y ¿no? En una ciudad que se llama Brisbane, que está como aquí, en la punta de Australia. Iba a ir 1 año y al final me quedé 3, ¿no? Porque me encantó y porque surgían otras cosas que me gustaban mucho. Entonces trabajé en la Universidad de Griffith, en Australia, en diferentes proyectos. ¿Qué pasó? En diferentes proyectos. Uno de los proyectos era sobre incendios forestales. No sé si vean, cada año salen en las noticias los fuegos así tremendos que hay en Australia, que arrasa con pues, incluso ciudades enteras. Y eso es por culpa de los eucaliptos, que son nativos de Australia, pero es súper flamable porque tiene resina. Incluso los eucaliptos necesitan de los fuegos para poder terminar. Entonces lo que hacen en Australia para evitar esos fuegos descontrolados es hacer fuegos controlados para quemar toda la hojarasca, todas las hojitas que se acumulan en el suelo y así evitar que si ocurre un fuego accidental pues haya mucha hojarasca, muchas hojas que van a hacer que el fuego no se haya controlado. Eso lo hacen los bomberos. Entonces trabajamos en un proyecto así para entender un poco cuál era el efecto de esas quemas chiquitas sobre, en mi caso, los microorganismos del suelo, ¿no? Yo soy microbióloga, entonces queríamos entender particularmente bacterias que fijan nitrógeno, ¿no? Como Rhizobium, no sé si hay el nombre de eso, que hay bacterias que pueden ayudar a la nutrición del nitrógeno de las plantas y nosotros queríamos ver cómo afectaba los fuegos a esas plantas. También trabajamos en huertos de macadamia para entender el efecto de ciertos manejos agrícolas sobre la salud del suelo. Por ejemplo, abonos orgánicos, ¿no? Si aplicábamos biochar, se llama, que es como una materia orgánica quemada, si la aplicábamos en esos huertos de macadamia, ayudaba o no a la salud del suelo. Y ahí seguía aplicando los principios de tienes que tener un buen ambiente en el laboratorio porque eso facilita todo. Y entonces también ahí con mis compañeros salíamos un montón. Era un poco chistoso porque mi jefe era chino y entonces todos los compañeros del laboratorio eran chinos. Entonces al inicio era un poco un reto porque ni nos entendíamos, ¿no? Yo con mi acento francés en inglés y ellos con el acento chino. Pero ya luego como que sí nos volvimos amigos y pues hacíamos que era, además del estrés, o sea, sí pudiera ser como muy amigable pues el ambiente. Y luego conocí al doctor Tim Bloomfield, que no era mi jefe directo, pero era alguien con quien siempre coincidíamos al momento del café. Y entonces él me invitó a su proyecto, que fue un cambio también en mi manera de ver la ciencia. Él tenía un proyecto súper lindo en las Islas Salomón. Yo no sabía las Islas Salomón, no sé si ustedes sepan, pero si no saben, pues les pongo el mapita, ¿no? Son un archipiélago de islas que están al noreste de Australia, como a 3 horas de vuelo de Brisbane.
y ahí tienen muchos problemas de deforestación. Entonces él trabajaba con comunidades para intentar solucionar esos problemas. Si a mí no, cuando me dijo, sí, yo trabajo en las Islas Salomón, en mi mente las Islas Salomón era esto, ¿no? Un archipiélago súper bonito, y sí hay de eso, ¿no? La verdad, pero la cruda realidad es más bien esto, donde vienen barcos de China, de Indonesia, a arrasar con los bosques primarios porque hay especies de madera muy valiosas y les dejan con un problema así, con muchísima erosión. Entonces el proyecto de Tim, que era muy lindo, era intentar pues, reforestar esos lugares, ¿no? Y además hacer capacitaciones a las comunidades para montar pues, sistemas de agroforestería, sembrar diferentes especies, hacer bancos de semillas, etc. Entonces fue muy lindo, porque además de la parte científica, que era tomar muestras y analizar en el laboratorio de en Australia, también había una parte social de trabajar con las comunidades. Y entonces ahí creo que fue como una parte bonita de la ciencia que aprendí, que la ciencia no se hace solamente en el laboratorio, ¿no? Sino que hay que salir y platicar con las comunidades para que sí tenga un impacto y no se quede ahí. Entonces hasta hacíamos como material de divulgación para que las comunidades pues, ya pudieran entender y agarrar, ¿no? El conocimiento que estábamos generando. Ahí hablan inglés, pero sobre todo hablan un dialecto que se llama Pidgin. Entonces conseguimos un artista local que pudiera dibujar más o menos las estrategias que estábamos recomendando para el manejo de las plantaciones. Todo fue escrito en Pidgin. Entonces hay muchas estrategias para poder trabajar con las comunidades, y eso es una parte muy linda del camino científico también, ¿no? Conocer siempre más gente en el camino. Y entonces Tim en ese sentido fue como mi mentor, porque me abrió otro camino, y a la fecha hablamos como muy seguido cuando yo ya me siento a atorar en algo y digo, oye, no sé, o sea, ¿tú cómo lo harías? Y entonces creo que es algo muy importante en la vida en general, pero en la ciencia en particular, de encontrar su mentor o su mentora, ¿no? A lo mejor es un profesor de aquí, ¿no? Que les está orientando para, pues, lo que siguen, ¿no? De la universidad o lo que sea que vayan a hacer saliendo del CBX, pero alguien con un poco más de experiencia que ya recorrió parte del camino, que les pueda orientar y apoyar, ¿no? Creo que eso siempre es muy importante tener. Listo, y ahora pues ya es el INECON, ¿no? La casa INECON. Yo me incorporé al INECON hace 10 años, este año cumplo 10 años, regresando a la importancia de las redes de apoyo, con una de mis amigas del doctorado que me dijo, miren, en INECON hay una convocatoria y están buscando una microbióloga. Yo estaba en Australia y sin planes de regresar a México porque estaba muy a gusto en Australia, y apliqué a la convocatoria y quedé, ¿no? Con una amiga del doctorado. Entonces siempre son importantes como esos contactos, ¿no? Entonces ese es el Centro Regional del Bajío, por si no lo conocen, el INECON, ahí algunos de mis estudiantes. ¿Y qué hacemos nosotros? Pues somos microbiólogos, trabajamos con microorganismos, con hongos, aquí, o con bacterias. ¿Y de dónde sacamos esas bacterias y esos hongos? Principalmente de suelo y de plantas. Hemos trabajado mucho con el aguacate, ¿no? Por la importancia del cultivo. Intentamos buscar bacterias o hongos que sean benéficos para el cultivo del aguacate y puedan mejorar las prácticas de manejo. Es decir, que puedan servir como fertilizantes, biofertilizantes, o como biofungicidas, que nuestros microorganismos puedan impedir la infección por microorganismos patógenos sin necesidad de aplicar tantos pesticidas, por ejemplo, o fungicidas, ¿no? Esa es la línea que estamos trabajando. También trabajamos con otras cosas, por ejemplo, regresé al pico de Orizaba para trabajar sobre el estudio de comunidades, o sea, de microbios del suelo a lo largo del gradiente altitudinal, para ver si hasta arriba eran los mismos microorganismos que hacia abajo en el bosque, y bueno, son de las cosas que estamos haciendo ahora, todo con estudiantes obviamente. Entonces voy a acabar pronto con mis últimas recomendaciones, que en realidad es una síntesis de libro que ya les platiqué, ¿no? La importancia de las redes de colaboración siempre, ¿no? Ahora hay mucho énfasis en la importancia de la salud mental, que antes quedaba un poco de lado y era como, ya superan, ¿no? Y ahora ya sabemos que sí tenemos que hablar las cosas, que está bien no estar cómodo en algo y que siempre hay gente que nos puede apoyar, ¿no? Desde aquí les presento a algunos de mis amigos, justo del doctorado, del postdoc, con quien ahora colaboro. Y eso, como les comentaba, es la parte genial de la ciencia, que tú puedes trabajar con tus mejores cosas, ¿no? La otra parte es seguir explorando, no encasillarse. Y creo que eso para mí es lo más valioso de la ciencia, como poder seguir aprendiendo cosas, ¿no? Si uno es curioso, no tienes que estar haciendo el mismo trabajo de aquí a los
80 años que nos toque jubilarnos, si es que nos toque jubilarnos, ¿no? De lo bueno de la ciencia es que justo podemos estudiar cosas diferentes. Por ejemplo, ahí, por meterme igual en chismosa de otros proyectos, trabajamos con microorganismos de lombrices, que dije, ¿qué voy a trabajar con lombrices? Pero ahí teníamos a las lombrices y fue súper interesante. O, por ejemplo, ahora con mis colegas del INECOR Pátzcuaro, ¿no? Que trabajan no con aguacates, sino con especies como más silvestres, estamos investigando microorganismos asociados a especies de utilidad para restauración ecológica, como las groseras, o con la chía, por ejemplo, ¿no? Entonces son nuevos proyectos que surgen nomás de pláticas ahí en el café o en la comida. Y algo que les quiero platicar es que justamente si se sienten un poco impactados, especialmente siendo mujer, para el camino científico, ya acabamos. Hay un programa muy lindo que se llama Mentoras en la Ciencia, donde es un programa financiado por el British Council, pero está en México y en Perú. Y lo que hacen es emparejar investigadoras consolidadas, o sea, gente con experiencia, con personas que quizás están en el posgrado, en el postdoc, que apenas van a iniciar en el camino científico, justamente para hacer eso de asignarte un mentor, ¿no? Lo que les decía que era bien importante. Entonces es un programa muy lindo donde justo consolidamos esas redes de apoyo. Y aquí, bueno, yo me metí a ese programa un poco para poder apoyar mejor a mis estudiantes, y aquí les presento algunas de mis fuentes de inspiración, que coincidentemente casi todas mis estudiantes son mujeres, no sé por qué, no discrimino, pero son casi puras mujeres las que llegan al laboratorio. Y listo, eso lo voy a pasar por listo. Y lo que les quiero platicar es que soy mamá. Yo hace 2 años di una charla un poco similar en el Teatro Calzoncín, creo, y entonces no platiqué de eso, y la persona que me presentó, que era el director, bueno, el coordinador del centro, me dijo, ¿por qué no dijiste que eres mamá? Y yo dije, no, eso no tiene importancia en la vida profesional, no lo voy a platicar. Y ahora lo pienso y digo, en realidad sí, porque se me han acercado muchos estudiantes que dicen, pero ¿a poco se puede, no? Tener una carrera científica y además una vida familiar. Digo, en mi caso soy mamá, pero podría ser como ser, no sé, pues, como mamá esposa o algo así, como la vida personal un poquito, ¿no? Es decir, les quiero mostrar que se puede ser científica, ¿no? Como, o sea, no sé, pero al menos como disfrutarlo, y a la par tener una vida familiar y poder cuidar, en mi caso un hijo ya va a ser suficiente, pero a lo mejor pueden ser más, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, tengo un hijo que tiene 4 años y se va al campo conmigo y hasta juega y tiene reuniones con sus estudiantes y se pone su corbatita y todo, pero ya lo echamos a comer, pero ya. Entonces no es incompatible, ¿no? Listo, y con eso acabo, espero no haberlos aburrido mucho, no sé si tengan preguntas o comentarios, ya, dejamos.